una plática muy interesante, muy importante que va a brindar a especialmente maestros de educación especial en la zona. Coméntenos sobre qué trata. Es correcto. Vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje, que es un enfoque basado en las neurociencias que lo que busca es convertir la enseñanza en recursos para que todas las niñas, niños, adolescentes puedan aprender. Es decir, está orientado a que la enseñanza está dirigida a la diversidad y no solo a un promedio de estudiantes, sino buscando que todas y todos puedan aprender. ¿Es posible que esta inclusión se genere en las aulas en nuestro sistema educativo? Es posible, pero no es sencillo y requiere muchas cosas. Requiere disposición, corresponsabilidad, suma de voluntades, y dentro de todos esos elementos debe desprenderse un trayecto de formación permanente de las maestras y los maestros en estos temas. Por ejemplo, este es un enfoque que requiere que las maestras y los maestros se formen en neuroeducación, y entonces no podemos apropiarnos de un enfoque que no conocemos y del que no tenemos bases neurocientíficas, y eso no es rápido. Entonces, me parece que si las zonas escolares, si las escuelas, las maestras y maestros se dan cuenta de que esta es una oportunidad para actualizarse, irán viendo eventualmente que esto funciona, porque además, más allá de la buena idea que representa un enfoque como este, finalmente lo que busca es cumplir un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, derecho humano a la educación, que no se consigue solo porque estén en la escuela, sino porque aprendan. Y tenemos resultados de aprendizaje en el estado de Veracruz que no son necesariamente buenas noticias. Entonces, en ese sentido, si impulsamos este enfoque, iremos avanzando en el mediano plazo, tener cada vez más herramientas para poder hacer realidad el discurso de la inclusión y verlo en las aulas. ¿Qué significa realmente inclusión? La inclusión tiene que ver primero con visibilizar a la diversidad que hay en las aulas. Bueno, yo diría que no solo en las aulas, en cualquier grupo humano. Es decir, una diversidad que está caracterizada por identidades distintas, formas de pensar diferentes, intereses, motivaciones, habilidades, todo lo que somos distintos, ¿no? Evitar esta idea equivocada de que la inclusión tiene que ver con el alumnado con discapacidad, porque tiene que ver con todo el alumnado. O sea, hay niñas y niños que no tienen discapacidad y que pueden representar muchos desafíos para aprender, ¿no? Por los lugares donde viven, por situaciones contextuales, alimentarias, deficitarias, etcétera. Entonces, significa ver a todas las personas, visibilizar a todas las personas y pensar qué es lo que necesita cada quien, ¿no? Entonces, justo de eso se trata. Lo principal sobre la inclusión tiene que ver con visibilizar sobre todo a quienes históricamente han estado en los márgenes, ¿no? Literalmente no vistos, no vistas, y entonces ese reconocimiento va mucho más allá de las aulas. Significa, por ejemplo, que ninguna maestra, ningún maestro, ninguna familia puede estar viviendo situaciones de exclusión, ¿no? Entonces, cuando digo que significa visibilizar a todas y a todos, por ejemplo, significa ver a todas las maestras y maestros y que nadie se sienta excluido por su aspecto físico, por sus ideas religiosas, políticas, por la diversidad sexual, y ninguna familia tampoco. Entonces el tema de la inclusión se vuelve algo que trasciende al aula, porque lo que hacemos en las aulas tiene que ver con cómo pensamos. Y si la forma en que pensamos está sostenida con prejuicios y con actos de discriminación, no vamos a poder hacer realidad la inclusión. Es decir, al final yo diría que concretamente la inclusión es un reto personal, ni siquiera es un asunto del sistema educativo, porque tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no? Y eso me lleva a revisar ideologías que tengo, a lo mejor están tan internalizadas que yo no me he dado cuenta que yo participo directa o indirectamente en actos de discriminación. Entonces, este es un reto personal que si vamos avanzando en él, iremos viendo también que en las escuelas esto empiece a ser parte de la vida de la propia escuela. No es un programa, es una forma de pensar que tiene que ver con atender un derecho. La inclusión es uno de los 20 derechos humanos de la infancia. Entonces, es un mandato, pero al mismo tiempo es una oportunidad yo diría que para la evolución humana. En ese sentido, muchas veces la falta de inclusión o la resistencia también nace en las familias.
¿Cómo hacer que esa mentalidad cambie en esas familias que aún tienen esa resistencia? Exacto, por eso hacía yo referencia a los asuntos que tienen que ver con lo personal. Hablamos ahora de un concepto que se llama barreras para el aprendizaje y la participación. Y desde los tipos de estas barreras están las principales, son las estructurales, que tienen que ver con qué ideología tenemos. Por ejemplo, historias personales donde nos enseñaron a discriminar, ¿no? A veces abiertamente, a veces sutilmente, pero hay muchas formas de exclusión normalizadas, ¿no? Naturalizadas. Las familias que literalmente a veces invisibilizan a miembros de su propia familia por distintas razones. Entonces necesitamos llegar con inclusión más allá de la escuela, a la sociedad. Si una persona piensa desde la exclusión, o inclusive piensa que es inclusivo, pero ni siquiera se da cuenta que ha participado siempre de manera natural en actos de exclusión, entonces no avanzamos así. Esto implica esfuerzos de reflexión autocrítica muy serios, de análisis personal, y por otro lado, de un reconocimiento de que, por ejemplo, hay personas que pueden decir, es que antes pasaba esto, hacíamos esto y decíamos esto y nadie decía nada, ¿no? Antes usábamos un lenguaje tal y nadie se enojaba, y hoy se enojan por todo. No, es que no es que ahora sean de cristal, es que hoy hay una claridad sobre los derechos que tenemos, que reconocen que hoy hay muchas cosas que no se pueden aceptar, que no es que antes estuvieran bien, es que no nos dábamos cuenta. Entonces, en ese sentido, hoy las mismas cosas que antes hicimos, hoy las tenemos que ver de otra manera, y hay cosas que no se pueden seguir permitiendo, ¿no? Como el maltrato hacia las niñas y niños, como la discriminación en razón de género, como la exclusión a la comunidad LGBT, como la exclusión a las comunidades indígenas, a las formas de pensar. Por ejemplo, el otro día una maestra me dijo, a mí me incomoda mucho ver a una maestra tatuada. Y entonces yo le decía, ¿por qué, maestra? O sea, ¿qué es lo que usted piensa cuando ve a una persona con tatuajes? Entonces, ese reconocimiento de lo asocio a ciertas conductas es un prejuicio. Por eso es como si nosotros, entonces, por deducción lógica, todas las personas que no tienen un solo tatuaje son personas valiosas, decentes, morales, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos revisar para ir tomando otras posturas que reconozcan a todas las personas y que no implica necesariamente que yo coincida o que esté de acuerdo con todas las personas. Lo que significa es que yo sea respetuoso de los derechos humanos de todas las personas y reconozca, por lo tanto, la igualdad de oportunidades como un derecho para estar en la escuela, para estar en el mismo lugar, en el cine, en la calle, y que tengamos todas y todos los mismos derechos. ¿Algo que quieras agregar para concluir? Muchas gracias. Ojalá que todas las personas que escuchen estos temas y que piensen en la inclusión tengan una mirada mucho más amplia, más allá de la escuela. La inclusión es un asunto que nos atañe como sujetos, como personas, como sociedad. Solamente si empezamos a pensar de forma inclusiva, las escuelas se convertirán en inclusivas, los espacios públicos y todos los lugares en donde coexistimos.